en Salmos 137, versículo 8. Vamos a estar en pie a leer la palabra del Señor. Cuando todos hayan encontrado, amén, ya. Bueno, vamos a leer todos a una misma voz. Jehová, ¿no han encontrado, hermanos? Salmo 138. Versículo 8. Amén. Bueno, Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. Nuevamente vamos a repetir ese versículo. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Amén, hermanos. Vamos a orar para que el Señor me use esta noche, para que hable conforme a la necesidad de cada corazón. Amén. Aquí hay corazones que han venido, hay personas que han venido con dificultades, con tristezas, y el Señor esta noche va a hablar a cada corazón conforme a la necesidad. Amén. Soberano Dios, mi Padre, la gloria, estamos ante tu presencia, mi Señor Jesucristo. Oh, mi Jesucristo, agradecida, mi Dios, porque me permites estar en este lugar, por darme esta oportunidad, mi Jesús, tan grande de predicar tu palabra, mi Dios. Oh, mi Jesucristo, te pido que tú hables conforme a la necesidad de cada corazón. Oh, mi Jesús, habla esta noche, mi Jesucristo. Que tu presencia esta noche se posa en este lugar, mi Dios. Oh, cuán grande eres tú, mi Jesucristo. Glorifícate en esta noche, mi Jesús. Amén. Pueden estar cómodos, hermanos. Bueno, hermanos, el mensaje que el Señor me dio para esta noche lo he titulado El sentido de mi vida lo he encontrado en sus propósitos. Amén. Bueno, normalmente nosotros en nuestra vida cotidiana tenemos como muchos propósitos y anhelos. Por ejemplo, en mi caso yo podría decir que uno de mis propósitos este año es graduarme, pasar a la universidad. Muchos aquí también deben de tener sus propósitos, sus metas, sus sueños, también propósitos míos en un futuro, ser una misionera. Bueno, sí, en fin, todos tenemos muchos propósitos, pero esta noche vamos a hablar de un propósito que es mucho más grande que esto, y es el propósito que Dios tiene con nosotros. Amén. Bueno, esta noche voy a hablar acerca de la historia de David. Pues es muy normal siempre que escuchemos de la historia de David, pero esta noche también quiero recalcar a David. David era el menor de 8 hermanos, hijos de Isaí, y cuando el Señor envió a Samuel a buscar a ese que el Señor le había dicho que iba a ungir, empezaron a ir pasando los hermanos de David, pero entonces el Señor le decía, no, ese no es, ese no es, ese no es. Al final ya no quedaba ninguno, entonces Samuel le dijo a Isaí, ¿no tienes otro hijo más o solo estos son tus hijos? Entonces Isaí mandó a llamar a David. Así lo dejaron como pues la última opción, en fin. Entonces cuando David se presentó ante Samuel, el Señor le dijo, úngelo, porque este es. Así como David era un pequeño joven, un pastor de ovejas, tal vez muchos no creían en él. Tal vez solo lo veían, no, él solo va a cuidar las ovejitas, tal cosa, tal otra. Pero muchas personas no podían ver las grandes cosas que el Señor tenía con David. Asimismo pasa con nosotros. Muchas veces las personas nos dicen que tenemos
defectos, que tenemos esto, que tenemos lo otro. Entonces nosotros nos vamos metiendo eso a la cabeza. Por ejemplo, me dicen que yo soy, a ver, un ejemplo, gorda. Me dicen que yo soy gorda, entonces me voy metiendo todas esas ideas a mi cabeza y muchas veces me siento desanimada. Entonces yo digo, no puedo, o tal cosa, o tal otra, porque tengo esta dificultad, porque yo soy esto, porque yo soy aquello. Pero el Señor nos dice que Él cumplirá su propósito en nosotros, amén. Así como era David pequeño, así somos nosotros, pequeños, indefensos, sin conocimientos, porque realmente no conocemos prácticamente nada de esta vida. Pero así como somos nosotros de pequeños, así como era David de pequeño, el Señor, por medio de David, le dio la gloria a Israel, amén, el triunfo a Israel, y así el Señor puede hacer grandes cosas con nosotros si nosotros se lo permitimos, amén. Nosotros también debemos no solo ver lo malo de nosotros, porque hay veces empezamos, no, yo soy esto, yo soy aquello, y empezamos a ver esas cosas malas de nosotros y no vemos todas las virtudes que el Señor ha puesto en nosotros. Debemos empezar a ver esas cosas que el Señor ha puesto y empezar a ponerlas en Él, porque Él tiene grandes cosas para nosotros, amén. En 1 Samuel 16:7, vamos a abrir nuestras Biblias. Voy a leer desde cierta parte. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón, amén. Al Señor no le importa nuestro pasado, Él nos ama así tal y como somos. Las personas frente a nosotros se han ganado o nos han catalogado como cierta persona por lo que demostramos, por lo que somos, por cómo hablamos, por lo que hacemos. Pero el Señor, ante todas esas cosas, Él mira siempre nuestro corazón, amén. Que esté puro, que esté postrado ante Él. El Señor cada vez perfeccionará más lo que tú deseas. Un sueño que yo tengo es ser misionera, siempre se los he compartido. Y cada vez el Señor puede ir perfeccionando la obra en mí si yo empiezo a colocar todas esas virtudes que el Señor me ha dado en sus manos, amén. Hace poco vi una predicación, un hermano que bueno, el hermano se fue a predicar a un lugar. Entonces allí, bueno, predicó su palabra. Entonces el hermano estaba muy acostumbrado a que cada vez que él predicara, pasaban muchos hermanos al altar. Pero esa noche solo pasaron 2 personas. Entonces al otro día en la iglesia llegó un hermano que era apartado y le dijo al pastor, pastor, présteme ese micrófono que yo necesito testificar. Entonces el pastor pues le prestó el micrófono y el hermano que estaba apartado comenzó a hablar. Empezó a decir que el hermano era apartado hacía muchos años, entonces ese día le había dado pues ganas de ir al culto, entonces invitó a un amigo y por casualidad el amigo era ateo. Entonces llegaron a la iglesia y el amigo ateo le dijo, ¿usted para qué me trajo aquí? Usted sabe que yo no creo en Dios ni nada de estas cosas. Entonces el hermano que estaba apartado le dijo que no, entremos, si algo entonces a mitad de culto nos salimos, o si está aburrido o algo así. Entonces, cuando el hermano terminó de predicar, el hermano que estaba apartado
era uno de los hermanos que estaba arrodillado ese día, era una de esas dos personas. Entonces, cuando el hermano se levantó de haber recibido su bendición, se fue a su puesto y vio que ya su amigo no estaba, entonces se fue. Y entonces el hermano de recepción le dijo, hermano, pero usted no va a esperar a su amigo. Entonces el hermano le dijo, no, pues mi amigo, de más que ya se fue hace rato porque yo ya no lo veo por ningún lado. Entonces, por la gloria de Dios, el hermano de recepción le dijo, hermano, es que su amigo no se ha ido, su amigo es el que está allá en ese otro lado de la iglesia llorando y recibiendo la bendición del Señor. Hermano, Dios tiene propósitos grandes, pero tan grandes con nosotros. Ahí en esa historia podemos ver el propósito que Dios tenía con ese hermano pastor que estaba predicando. También podemos ver ese propósito que el Señor tenía con esas personas que fueron ese día al culto y recibieron la palabra del Señor. Una semana después de que pasó ese culto, llegó la mamá del joven. Llegó la mamá del joven que era ateo. Él llegó preguntándole al pastor, pastor, pero ¿ustedes qué le hicieron a mi hijo? Él era un ateo, un completo ateo. Vea, la pieza, eso era oscura, llena así de imágenes del demonio, de tantas cosas, pero era un joven muy desobediente, hermano, pero ahora él me respeta, llega con ese amor a la casa, llega con esa luz. Hermano, y así Dios tiene un propósito con nosotros, así como llamó a esa persona que era atea. Las personas ateas son muy difíciles, pero el Señor también obra en ellas, el Señor obra en cada una de las personas, amén. El Señor a cada uno de nosotros nos ha dado muchas virtudes y nosotros muchas veces solo nos centramos en lo malo. Y por esa aberración a lo malo, el Señor o nosotros mismos no podemos avanzar. Por ejemplo, una persona que ha querido siempre servir y nunca ha podido, pero esa persona siempre que le dicen algo tiene una excusa o él mismo se menosprecia. El Señor tiene grandes propósitos con nosotros, pero muchas veces tenemos que dejar todo eso a un lado para que el Señor cumpla lo que Él tiene con nosotros, amén. Nosotros no somos ni más ni menos que nadie. Por la gracia del Señor, yo hoy estoy aquí. Muchas personas en un pasado nunca creyeron en mí y yo tampoco dejaba que el Señor cumpliera ese propósito que tenía conmigo. Yo era una joven muy, muy rebelde. Yo hacía cosas al escondido de mis papás, yo era súper grosera, en fin. Y yo odiaba venir a la iglesia. Yo era de esas que me hacía por allá y me sentaba como una tostadita, así quieta, no, vea, solo mirando a los hermanos, en fin. Pero más allá de eso, el Señor tenía un propósito conmigo y hoy por la gracia del Señor estoy aquí. Amén. Hermanos, esta noche yo les quiero preguntar o les quiero decir que ¿qué tienen que dejar atrás? Todos tenemos muchas cosas que dejar atrás. Hay veces que nos creemos perfectos o en una situación siempre sacamos excusas, sacamos cosas, esto y lo otro, pero el Señor quiere que vayamos más allá de todo eso. Si empezamos a dejar todas esas cosas ahí, el Señor va a ir trayéndonos más acá, va a ir cumpliendo ese propósito que tiene con nosotros, amén. El Señor está esperando que tú des un paso de fe. El Señor quiere obrar en cada uno de nosotros, pero muchas veces lo estamos impidiendo
¿Con qué? Con malos pensamientos, con aberraciones a cosas del mundo. Pero cuando empezamos a dejar todas esas cosas, el Señor empieza a obrar y empieza a hacer grandes cosas con nosotros. Hermanos, si el Señor te ha puesto en un lugar alto, pues glorifícale más a Él. Séale más fiel a Él y el Señor te pondrá en un lugar mucho más alto. Si no has podido pasar de esa banca o esa situación mala que te tiene ahí, empieza a glorificar al Señor, empieza a dejar esas cosas malas que te están atrayendo más al mundo. Y el Señor te va a poner en un lugar mucho más alto, el lugar que tú estás esperando o muchas veces que nunca hemos esperado. Por ejemplo, yo, ¿quién iba a pensar? Pues yo para mi vida antes tenía otros propósitos distintos, pero el Señor para nosotros tiene unos propósitos que aunque no lo sabemos son muy grandes. Y el Señor va a ir perfeccionando y va a ir haciendo esa obra, amén. Hermano, esta noche el mensaje yo lo tenía hacía mucho tiempo, pero habían cosas que yo tampoco había dejado. Entonces, ahí me iba como a contradecir. El Señor esta noche le quiere decir a cada uno de ustedes que Él tiene un propósito grande para ustedes. Que aunque muchos te digan que no vas a poder, tú sí puedes en el nombre del Señor Jesucristo. Que aunque muchos te digan que no vas a superar eso, el Señor te dice sí puedes en mi nombre, yo tengo un propósito contigo. El Señor tiene grandes cosas, aquí tiene grandes servidores y va a hacer grandes cosas con cada uno de nosotros. Eso es lo que pongamos nuestras cargas ante Él, nuestras debilidades ante Él, y el Señor va a ir perfeccionando, va a ir quitando cada una de esas cosas que tenemos en nuestro corazón, amén. Hermanos, el Señor hace grandes cosas. Podemos ver testimonios de personas que han pasado de una parte a la otra, del lugar oscuro al lugar de aquí de adoración, a un lugar santo. Porque el Señor tiene grandes cosas con nosotros, amén. Y solo es que tú dispongas tu corazón, que se lo entregues todo a Él, porque Él va a hacer grandes cosas contigo. No te quedes solo en yo no puedo, yo tal cosa, yo tal otra. El Señor va mucho más allá de eso, Él quiere ir mucho más allá de eso. No te aferres a tus dificultades, no te aferres a esas debilidades. El Señor quiere hacer grandes cosas contigo. Amén. El Señor quiere obrar en ti. Hermanos, pues ese es el mensaje que el Señor me ha dado esta noche. Y les digo a cada uno de ustedes que se aferren más al Señor, que no se apeguen a esas dificultades o a esas debilidades o a esos defectos que decimos que tenemos. Porque el Señor tiene grandes cosas con nosotros y el Señor no mira eso, el Señor solo mira el corazón. El Señor nos va a dar grandes victorias, así como se la dio a David, en ese que nadie creía, ese que lo dejaron por allá de última opción. El Señor va a hacer grandes cosas contigo, aunque usted diga que usted no puede, aunque vengan pruebas y dificultades, en el Señor somos más que vencedores. Y a las visitas que están en este lugar, yo les digo que ustedes no están aquí por cualquier cosa, el Señor los trajo aquí porque tiene grandes cosas con ustedes. Él va a cumplir ese propósito que tiene con ustedes y con cada uno de ustedes, hermanos. Si el Señor te ha puesto en una directiva, eres un líder, cosas así, pues dale más gloria a Él y Él te pondrá en lugares más altos. Amén. El Señor tiene grandes cosas para ti esta noche. Es solo que tú le entregues esas dificultades y esas cargas, el Señor va a hacer grandes cosas. Somos más que victoriosos en su nombre, amén. Señor les bendiga, hermanos.